Empezamos con los ácidos nucleicos, que están formados por la unión de bioelementos tales como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Dice que los ácidos nucleicos son polímeros de altísimo peso molecular cuyos monómeros son los nucleótidos. Pero bueno, ¿a qué se refiere toda esta frase? Esta descripción dice que son de altísimo peso molecular porque son moléculas biológicas que están presentes en nuestras células y son muy grandes y muy complejas. Y bueno, la función principal es transportar energía, transportar átomos y expresar nuestra información genética. Los dos tipos principales de ácidos nucleicos es el ADN y el ARN. Por ejemplo, en nuestras células, el ADN es la que contiene toda la información que nuestro cuerpo necesita y el ARN es la que ayuda a traducir esa información para poder fabricar una proteína. Entonces, ahora dice que son polímeros. Bueno, para empezar, el polímero es una molécula grande que está formada por la repetición de unidades más pequeñas, o sea, por monómeros. En este caso, por ejemplo, el ácido nucleico es el polímero y los nucleótidos son los monómeros que se repiten. Para entender un poco más cómo es que va esta secuencia, a mí me gustó mucho la referencia del collar de perlas que lo explica de una forma que, por ejemplo, cada perlita de un collar de perlas es un nucleótido, o sea, el monómero, y todo el collar es el ácido nucleico, que sería el polímero. Y bueno, entonces a todo esto llegamos a que un nucleótido es una molécula que está compuesta por 3 partes fundamentales, que es un grupo fosfato, un azúcar que puede ser ribosa en ARN o desoxirribosa en ADN, y las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina y uracilo solo en ARN. Por ejemplo, un nucleótido del ADN pues es la desoxirribosa, que es el azúcar, el grupo fosfato y la adenina, y ese ya sería un compuesto de nucleótido de adenina. Cada nucleótido puede contener 1, 2 o 3 grupos fosfato. Si tiene un grupo fosfato es un monofosfato. Y AMP significa adenosín monofosfato, que nos dijo la profa que es la forma más estable del nucleótido. Si tiene 2 grupos fosfato se llama difosfato y significa adenosín difosfato. Y es menos estable que el monofosfato. Y si tiene 3 grupos, pues ya es el ATP, que ya es adenosín trifosfato, que esta es la forma más inestable, pero también es la que tiene más energía. Y bueno, la energía que tienen las células no se guardan en forma de azúcar o de grasa directamente, pero se transfiere y bueno, la utiliza mediante moléculas portadoras de energía como el ATP. Es decir, que cuantos más grupos fosfato tiene el nucleótido, más energía almacena, pero también es más inestable. Y cuando se rompe uno de esos enlaces de fosfato, que es se le llama hidrólisis, es cuando se libera la energía que puede ser usada por las células para pues realizar los trabajos como mover los músculos, sintetizar proteínas y todo eso. Pero entonces la hidrólisis no surge porque sí, sino que la hidrólisis es una reacción química en la que la molécula del agua rompe el enlace químico. Por ejemplo, si tenemos un ATP, el ATP
pierde un grupo fosfato y se convierte en difosfato, en ADP. Y ahí es cuando libera la energía útil. Esta es una forma de liberar mucha energía. Las células tienen enzimas que se encargan de romper o de hidrolizar los nucleótidos para liberar la energía que se tiene guardada en los enlaces. Esa es la energía que ellas usan para moverse, crecer o para reparar cosas también. Cuando los nucleótidos tienen más grupos fosfato, tienen más, pueden guardar más energía. Por eso el ATP, como es el que tiene más grupos fosfato, son la principal fuente de energía para las células. El ATP es el combustible que las células usan. Es un nucleótido que tiene adenina, la base nitrogenada, y 3 grupos fosfato. Cuando se rompe el enlace entre estos grupos de fosfato, se libera la energía y la célula puede usarla para mover, contraer los músculos o incluso para copiar su ADN. Aunque el ATP es el más común, hay otros nucleótidos como el UTP y el GTP que son usados en ciertos procesos. Por ejemplo, el UTP, que es el que tiene uracilo y 3 grupos fosfato, es el que sintetiza azúcar y otros compuestos. Y el GTP, que tiene guanina y los grupos fosfato también 3, se usa para otras cosas como con las proteínas, como para sintetizarla o para darles estructura. En ciertas reacciones del cuerpo, un grupo de átomos se separa de una molécula y se mueve hacia otra molécula. Pero para que esto pase, el grupo de átomos se tiene que unir a una coenzima. Y una coenzima es una molécula que va a hacer el transporte y va a ayudar a mover a esos átomos de un lugar a otro. Algunas vitaminas tienen esta función de actuar como coenzimas que facilitan el transporte de los átomos durante estas reacciones químicas en el cuerpo. Nucleótidos. Los ácidos nucleótidos consisten en un nucleótido, tiene azúcar, una base nitrogenada y un fosfato. Bases nitrogenadas tenemos 2 tipos, las purínicas y las pirimidínicas. Las purínicas es adenina y guanina y las pirimidínicas son citosina, timina y uracilo. En esta imagen nos explicaba la diferencia que tiene el azúcar ribosa y el desoxirribosa, pero aquí no me carga bien y solo es un cambio que explica en la posición número 2. Y aquí también se mostraba la estructura de una base nitrogenada purínica, pero no está. Ya lo abrí varias veces, pero no me cargan. Este creo que también se quitó. En esta imagen se muestran las principales bases nitrogenadas que forman parte del ADN y del ARN. Estas son fundamentales para el almacenamiento y también para la transmisión de la información genética.
En esta estructura de los ácidos nucleicos, el RNA contiene adenina, guanina, citosina y uracilo. En cambio, en el DNA contiene el azúcar y adenina, guanina, citosina y timina en lugar de uracilo. La unión fosfodiéster es un tipo de enlace covalente que conecta los nucleótidos entre sí en los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Este enlace se forma entre el grupo fosfato de un nucleótido y el azúcar. Este enlace fosfodiéster se forma entre el OH del ácido fósforo de un nucleótido y entre el OH pero de un hidroxilo. Se forma una molécula de agua y el resultado de la unión de estos dos nucleótidos da lugar a un polinucleótido. Esta es un ejemplo de la cadena polinucleotídica. Y bueno, transmitir caracteres hereditarios. Se refiere a las características, a los rasgos que se van transmitiendo de generación en generación y como ya he dicho, estos rasgos están codificados en el ADN, que es la molécula que contiene la información de todos nosotros. Y el proceso por el cual los seres vivos se transmiten información genética de una célula a otra y de una generación a otra se debe a la capacidad del ADN que tiene para replicarse y ser heredado. Para cumplir esta función, los nucleótidos se polimerizan formando polinucleótidos en forma de cadena llamados ácidos nucleicos. Se refiere a cómo se forma el ADN y pues el ARN, que son los ácidos nucleicos responsables de almacenar y transmitir la información genética. Los nucleótidos son las unidades básicas de los ácidos nucleicos, o sea, son moléculas pequeñas que se unen y forman una cadena son los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. El ADN, como ya lo sabemos, tiene desoxirribosa de azúcar y no tiene uracilo, y el ARN tiene ribosa y no tiene timida, en su lugar tiene uracilo. Esta tablita explica el azúcar, las bases y la unidad que hace diferente el ADN del ARN. Y pasamos a las funciones de los ácidos nucleicos, que son la síntesis de proteínas, almacenamiento, replicación y transmisión de la información genética. Son las moléculas que determinan lo que es y hace cada una de las células vivas. La función principal del ARN es servir como intermediario de la información que lleva el ADN en forma de genes y proteína final codificada por esos genes. El ARN juega el papel importante en la síntesis de proteínas porque la información que está contenida en los genes del ADN no se usa directamente para hacer proteínas, sino que el ARN actúa como intermediario entre el ADN y la proteína y se realiza en las dos etapas principales, que son la transcripción y la traducción. Y bueno, el ADN contiene la información genética en los genes, mientras que el ARN copia esa información del ADN en la transcripción y la lleva a los ribosomas. Y ya que está en los ribosomas, el ARN mensajero se traduce para formar la proteína correspondiente. En esta imagen también se observa la cadena doble de doble hélice aquí, y como esta solo tiene una. Aquí creo que había algo, pero no se ve.
aquí creo que también. En el factor transformante del experimento de Griffith utilizó dos bacterias, una cepa S y una cepa R. La cepa S era la que era virulenta y la cepa R era la que no era virulenta. Los experimentos que realizó fue, primero inyectó una cepa S viva en ratones y el resultado fue que el ratón murió porque la cepa S es virulenta. Inyectó después cepa R viva en ratones y el ratón vivió porque la cepa R no era virulenta. Pero después inyectó cepa S muerta por calor en ratones y el ratón vivió porque las bacterias estaban muertas. Y inyectó después mezcla de cepa R viva y cepa S muerta por calor y el ratón murió. Algo de las bacterias S muertas fue transferido a las bacterias R vivas transformándolas en cepa R y eso fue a lo que Griffith le llamó el factor transformante. Experimento de Avery, MacLeod y McCarthy, 1944. En resumen, ellos querían identificar qué molécula era responsable de esta transformación y trabajaron en un laboratorio con extractos de bacterias S muertas, que estas contenían todos los componentes celulares como ADN, proteínas, ARN, lípidos, etc. Y los mezclaron con bacterias R vivas para ver si se transformaban en S. Gracias a este experimento se pudo concluir que el ADN es el factor transformante, es decir, que es el que contiene toda la información genética y que puede ser transferida de una célula a otra. O sea que fue la primera prueba directa de que el ADN es el material genético y no las proteínas, como se creía en ese momento. En el experimento de Hershey y Chase, usaron marcadores radiactivos para distinguir el ADN de las proteínas, es decir, marcaron el ADN del fago con fósforo y el ADN contiene fósforo y las proteínas no lo contienen, y marcaron las proteínas del fago con azufre y aquí las proteínas contienen azufre pero el ADN no. Este experimento fue la prueba definitiva de que el ADN era el portador de la información genética y fue algo que ya se había mencionado en 1944 con Avery, MacLeod y McCarthy. Erwin Chargaff describió que las bases nitrogenadas tienen la misma cantidad, es decir, la cantidad de adenina es igual a la de timina y la cantidad de guanina es igual a la de citosina, y estas proporciones nos ayudaron a entender cómo es que se unen las bases. La estructura del ADN se refiere a la doble hélice, que está formada por dos cadenas enrolladas entre sí, y bueno, que aquí muestra cómo es que las bases nitrogenadas se unen por puentes de hidrógeno. El modelo de Watson y de Crick fue cuando propusieron este modelo de doble hélice mediante las reglas de Chargaff. Aquí se muestra también la imagen de difracción de rayos X de Rosalind Franklin. Las características de este modelo pues ya nos las han mencionado, que son dos cadenas de nucleótidos antiparalelas, las bases están en el interior y que la doble hélice permite la replicación del ADN de una forma exacta. Aquí el polímero formado por nucleótidos, como podemos ver, tienen un grupo azúcar, como ya lo sabemos, y el grupo fosfato.
y forman una doble hélice. Las características es que pues tiene 2 cadenas, tienen bases complementarias, es estable y es capaz de replicarse y que contiene la información genética. Y ya sabemos sus funciones, que son almacenar, dirigir la síntesis de proteínas y el traslado de la información hereditaria. Existen formas alternativas de ADN. El ADN-A no es común en las células vivas, pero puede formarse en condiciones especiales, pero en el laboratorio. Y es la forma que adopta el ARN de doble cadena y el ADN y el ARN híbridos, como por ejemplo puede ser en la transcripción. El ADN-B es la forma más clásica o es la biológicamente más común. El ADN-Z es la forma más extraña, por el contrario, y esta puede estar implicada en la regulación genética o en la recombinación, y sigue estudiándose acerca de este tipo de ADN. Las características del ADN, bueno, es que es una molécula muy larga, o sea que puede tener millones de pares de bases, que además está formada por 2 cadenas enrolladas que forma la doble hélice. En soluciones acuosas, esta estructura enreda el movimiento del líquido, haciéndolo viscoso, como pegajoso o espeso. Y cuanto más largo el ADN es más viscoso. Por ejemplo, el otro día hicimos una práctica donde extrajimos el ADN de una fresa y se hizo muy viscosa la sustancia. El ADN también es ácido por los grupos fosfato cargados negativamente que tiene y se desnaturaliza a 95 grados centígrados. Las cadenas se separan por el calor, por eso se desnaturaliza, y se renaturaliza o se hibrida a 65 grados centígrados. Las cadenas vuelven a unirse. Cuando decimos desnaturalizar el ADN, significa que se rompen los puentes de hidrógeno entre las bases y se separan las 2 cadenas, o sea, la doble hélice se separa y ya no es una cadena de doble hélice. Esto ocurre cuando se calienta el ADN a temperaturas muy altas, por ejemplo a 95 grados centígrados, durante un tiempo corto, como son 5 minutos. Las bases se separan, pero ya no se destruyen los nucleótidos ni la secuencia. Una vez desnaturalizado, si el ADN se va enfriando, las cadenas pueden volver a unirse, o sea, a renaturalizarse, y ocurre a temperaturas moderadas, pero requiere tiempo para que las bases puedan complementarse y reconectarse otra vez. La hibridación es el proceso similar, pero puede ocurrir entre 2 cadenas de ADN diferentes o de ARN, y si tienen secuencias complementarias. Las superhélices del DNA. Cuando hablamos de las superhélices, nos referimos a la doble hélice del ADN que se enrolla sobre sí misma, como el otro día nos explicaba la profa Caro, que parecía como un cable de teléfono antiguo de los que se enroscan. Y bueno, el ADN es una molécula muy larga y que mide 2 metros por célula en los humanos, y que para que pueda caber dentro del núcleo celular debe estar muy compactado, y que una de las formas de compactarlo es enrollar la doble hélice sobre sí misma, formando superhélices que también son llamadas supercoils. Los tipos de superhélice es el negativo, que es el más común y que se afloja ligeramente la hélice, que facilita también los procesos de replicación o de transcripción y es la más fácil para separar las cadenas. El superenrollamiento o la superhélice positiva aprieta más la hélice, y esto ocurre en ciertas regiones durante la compactación extrema. El superenrollamiento nos funciona para empaquetamiento, o sea, permite que el ADN quepa dentro de los espacios diminutos como en el núcleo. También funciona como regulación.
es decir, afecta la expresión genética, ya que regiones superenrolladas son menos accesibles para las enzimas, y también ayuda a mantener a la estructura del ADN bajo control, es decir, la estabiliza. Los ácidos nucleicos, o sea, el ADN y el ARN, tienen 4 niveles estructurales que son parecidos a los niveles estructurales de las proteínas, pero pues adaptados a su química y a su función. La estructura primaria es la secuencia lineal de los nucleótidos, es decir, adenina, timina, guanina, citosina, y en ARN con el uracilo. Cada nucleótido tiene, como ya sabemos, el grupo fosfato, el azúcar y la base. Esta secuencia determina la información genética y es única para cada gen. Y en la estructura secundaria, bueno, esta es la forma de la cadena cuando se pliega o cuando se aparea con otra cadena. En el ADN se forma la doble hélice y las cadenas se mantienen unidas por puentes de hidrógeno, como ya lo sabemos. En la estructura terciaria, bueno, para empezar, este es un plegamiento tridimensional más complejo que tiene la molécula y se refiere en el ADN a formas como el superenrollamiento, y en las células eucariotas este se enrolla alrededor de las proteínas que son llamadas histonas y que por consecuencia forman nucleosomas. En el ARN puede adquirir formas 3D complejas como el ARN de transferencia o el ARN ribosómico, que también son esenciales para su función. En la estructura cuaternaria, que no siempre se presenta, pero se da cuando varias moléculas de ácidos nucleicos o proteínas se asocian entre sí. Por ejemplo, el cromosoma eucariota formado por ADN más histonas más otras proteínas, y el ribosoma que contiene varias cadenas de ARN y muchas proteínas trabajando juntas. Esos son 2 ejemplos que pudiera yo encontrar de la estructura cuaternaria. Tenemos 2 clases de cromatina, que es la eucromatina y la heterocromatina. La estructura terciaria, como ya lo dije, se tiene que compactar mucho para que todo esto quepa. En esta imagen nos muestra los niveles de empaquetamiento del ADN, donde primero tenemos la doble hélice, donde el ADN está desnudo, o sea, en su forma básica de doble hélice, no está asociado aún a ninguna proteína y tiene un diámetro de 2 nanómetros. En la siguiente, en el punto número 2, el ADN se enrolla alrededor de proteínas que son las histonas y forma las estructuras llamadas nucleosomas. Cada nucleosoma se parece a una perla y el ADN entre ellos parece un hilito. Esta es la estructura primaria de la cromatina. En el punto número 3 tenemos la fibra de cromatina, que es cuando los nucleosomas se enrollan aún más formando una fibra más gruesa y compacta, y esto ya representa un nivel más alto de empaquetamiento, ya está más compactado. Y en el punto número 4, la fibra de 30 nanómetros forma lazos o bucles que se fijan a una estructura proteica central. Esto ocurre en regiones específicas llamadas marcos de anclaje. El ADN está ya aún más condensado, pero es accesible todavía. En el punto número 5 ya es un cromosoma mitótico. Es el máximo nivel de compactación del ADN y ocurre cuando la mitosis o la meiosis, cuando el ADN debe dividirse en las células hijas. Aquí el ADN está extremadamente condensado. Las características principales de las histonas es que son proteínas básicas, es decir, que son ricas en aminoácidos con carga positiva como la lisina y la arginina.
lo que les permite unirse fácilmente al ADN. También son conservadas evolutivamente, es decir, que entre especies se ha parecido mucho evolutivamente y que forman nucleosomas. Un grupo de histonas forma un nucleosoma donde el ADN le da 2 vueltas alrededor de un núcleo de histonas. Los tipos de histonas, hay 5 tipos: H1, H2A, H2B, H3 y H4. El H1 se encuentra fuera del núcleo del nucleosoma y ayuda a compactar más la estructura. También regulan la expresión genética porque pueden ser modificadas químicamente, lo que altera el acceso al ADN y regula qué genes se pueden expresar. También participan en la estructura de la cromatina porque sin histonas el ADN sería demasiado largo y muy desordenado, y estas son las que nos ayudan a formar la cromatina, que puede ser más compacta. El nucleosoma es el primer nivel de empaquetamiento y es la unidad básica de la cromatina. El ADN se enrolla alrededor de un núcleo de histonas, que es la H2A, H2B, H3, H4, 2 veces. Cada nucleosoma tiene 146 pares de bases de ADN enrolladas y se parece a un collar de perlas bajo el microscopio. Entre nucleosomas hay un tramo de ADN que es llamado ADN espaciador y una histona llamada H1, que es la que ya dije que ayuda a la compactación. El selenoide. Los nucleosomas se enrollan en espiral formando una estructura compacta. El selenoide, o también conocida como fibra de 30 nanómetros. Aquí participan la histona H1 para estabilizar el enrollamiento y es el segundo nivel de organización de la cromatina. El corte transversal. Si cortamos el selenoide veríamos una estructura helicoidal que es compacta con los nucleosomas organizados en forma circular o espiral. La fibra tiene una organización regular y facilita su compresión. El superselenoide, también llamado bucle de cromatina. El selenoide se pliega más y forma lazos que se anclan a una estructura proteica llamada andamiaje nuclear. Estos son los niveles de condensación de la cromatina, que ya los expliqué arribita. Morfología cromosómica. Bueno, para empezar, este es el estudio de la forma o de la estructura de los cromosomas, especialmente cómo se ven durante la metafase de la mitosis o meiosis, cuando están más condensados y visibles al microscopio. El centrómero es una región que es como que la más estrecha del cromosoma y divide al cromosoma en 2 brazos, en el brazo corto y en el brazo largo. Es el punto de unión del uso mitótico durante la división celular. El metacéntrico son centrados, son brazos que son casi iguales, y el submetacéntrico es cercano al centro pero no está centrado. El acrocéntrico es muy cerca de un extremo y el telocéntrico está en el extremo. El bandeo cromosómico es como una técnica que nos permite visualizar los cromosomas y distinguirlos unos de otros, pero microscópicamente. Esto es para identificar el cromosoma o para detectar anomalías estructurales como duplicaciones o translocaciones, o para realizar cariotipos.
Estos cromosomas se tiñen como con colorantes que nos revelan así como que las bandas claras y oscuras. Las bandas oscuras suelen ser regiones ricas en adenina y timina, y las claras son ricas en guanina y citosina. El cariotipo de maíz. Estos son los cromosomas humanos. Estos dependiendo de XY, mujer, hombre. El cariotipo. Bueno, el cariotipo es el conjunto de características cromosómicas de una especie que se observan en la célula. Tiene un número total de cromosomas, el tamaño, la forma, el patrón de bandas de cada uno, y es específico por cada especie. Por ejemplo, los humanos tenemos los 46 cromosomas, que son los 23 pares. Este cariograma, esto que podemos ver aquí, es un cariograma, que es un gráfico donde se ordenan los cromosomas por parejas, de mayor a menor tamaño, y según la posición también del centrómero. Pero bueno, el cariotipo es el conjunto de características cromosómicas que tiene cada especie, y el cariograma es la representación gráfica del cariotipo. Esta es una tablita con los cromosomas, los genes, número de bases secuenciadas, y tenemos aquí las clases de cromatina. La cromatina es la forma en la que el ADN se encuentra dentro del núcleo celular cuando la célula no está en división, y básicamente eso es ADN y proteínas, y pues su función es empaquetar el ADN de manera ordenada y regular la expresión genética. Pero tenemos dos tipos: eucromatina, que son las regiones donde está muy poco compactado el ADN, y la heterocromatina, que son regiones ya muy compactadas. La heterocromativa constitutiva siempre está inactiva, y la heterocromatina facultativa puede activarse o desactivarse. Los tipos de heterocromatina son dos. Tenemos heterocromativa constitutiva y la facultativa. La constitutiva siempre está compactada e inactiva, contiene secuencias repetitivas, no codifica genes, y la ubicación típica es en los centrómeros, talómetros y otras regiones estructurales, y un ejemplo de ella es el ADN satélite. La facultativa puede descompactarse y activarse cuando la célula lo requiere. Contiene genes que a veces están activos y otras veces no, dependiendo del momento o del tipo celular. Un ejemplo es el cromosoma X inactivo en las células femeninas. Las funciones de la heterocromatina pues es el silenciamiento génico, que es la que evita la expresión de genes que no se deben activar; la estabilidad del genoma, que protege al ADN estructuralmente importante; el empaquetamiento del ADN; y la regulación epigenética, que es cuando participa en mecanismos que apagan genes de forma heredable sin alterar la secuencia. Proteínas nucleares histonas. Estas ya dijimos que son básicas y ricas en aminoácidos de lisina y arginina, solubles en agua y coagulan con el calor. Constituyen la mitad del cromosoma y se unen mediante interacciones iónicas, formando la cromatina. Niveles de condensación: hebra formada por nucleosomas de 10 nanómetros, segundo nivel del selenoide, tercer nivel bucles, cuarto enrollamiento helicoidal.
El genoma eucariota es un conjunto pero completo de ADN de un organismo eucariota, pero no solamente incluye los genes que codifican proteínas, sino también regiones reguladoras, ADN no codificantes, secuencias repetitivas, y tiene varias porciones: el genoma nuclear, más los genomas de los orgánulos como mitocondrias y cloroplastos en plantas y en algas. Y las características principales son que son cromosomas lineales, su empaquetamiento del ADN, los genes con exones e intrones, que muchos genes en eucariotas tienen interrupciones, que son los intrones, que se transcriben en ARN, pero que luego se eliminan en el splicing, para dejar solamente los exones que codifican las proteínas, y esto permite la generación de versiones diferentes de una misma proteína a partir de un mismo gen. Gran parte del genoma eucariota no codifica las proteínas, sino que incluye intrones y las secuencias reguladoras y también pseudogenes. Pero también hay ADN repetitivo de todo tipo, como satélites, microsatélites y secuencias moderadamente repetitivas. Estas secuencias pueden tener funciones como estructurales o reguladoras, o nada más estar ahí sin hacer nada. Hay múltiples niveles de control sobre cuándo, dónde y cómo es que se van a expresar estos genes. Esto incluye los promotores, los silenciadores, y estos organizan la cromatina en eucromatina. Además del genoma nuclear, los eucariotas tienen el ADN mitocondrial, y estos genomas orgánulos son más simples. Por ejemplo, suelen ser circulares y con menos genes, y muchas de sus funciones originales han sido transferidas al genoma nuclear a lo largo de la evolución. Las duplicaciones génicas y los genes multicopias han sido importantes en la evolución de los eucariotas porque permiten innovaciones y funciones nuevas. Las regiones no codificantes, aunque muchas veces tienen funciones desconocidas, estas están ganando la atención porque participan en regulación, en la estructura del genoma y en otras cosas. La organización y compactación del ADN permite que, aunque haya mucho material, se pueda acceder de una forma selectiva por transcripción o por replicación o incluso por reparación. El ADN intergénico es un conjunto de secuencias de ADN pero que se encuentran entre los genes. Son tramos que no codifican directamente proteínas. Incluye varios tipos de elementos, como son las regiones reguladoras, que van los promotores, los silenciadores, los pseudogenes, regiones no traducidas, secuencias repetitivas no funcionales. En el genoma humano, la mayoría del ADN es no codificante, y una gran parte de ese ADN no codifica. El ADN repetido en tándem son secuencias de ADN que se repiten una tras otra de forma consecutiva, una copia al lado de la otra, y por eso le decimos tándem. Pueden variar mucho en el tamaño de la unidad que se repite y en cuántas copias hay. Según la longitud del por qué se repite y del conjunto de repeticiones, se clasifica en microsatélites, minisatélites, satélites. Los microsatélites son muy variables entre individuos, útiles, por ejemplo, para huellas genéticas o estudios de parentesco. Las minisatélites también en el número de repeticiones entre individuos, se encuentran en varias regiones del genoma. Las satélites son grandes cantidades de repeticiones, a veces en centrómeros, telómeros o en la heterocromatina, y puede abarcar kilobases o incluso megabases. Tenemos dos clases de ADN repetitivo, que son las repeticiones en tándem y las repeticiones intercaladas. Las satélites principales se localizan en los centrómeros, en las regiones pericentroméricas y también la enterocromatina cercana al centrómero. Los telómeros y los subtelómeros en los extremos de los cromosomas y justo adyacente en los extremos.
Los microsatélites son distribuidos de una forma más o menos dispersa a lo largo de los cromosomas, como en los brazos cromosómicos y también en las regiones no genéticas. Las repeticiones intercaladas, o sea, los lines y los signs, se encuentran ampliamente dispersos por todo el genoma a lo largo de los brazos cromosómicos, en regiones intergénicas, dentro o cerca de los intrones y también en algunas regiones reguladoras. Las regiones pericentромéricas se encuentran en zonas inmediatamente adyacentes al centrómero y en muchos cromosomas. La metilación del ADN es un mecanismo que es fundamental para regular la expresión de los genes sin cambiar la secuencia de nucleótidos. Este se basa en la adición de un grupo metilo a las bases de citosina del ADN, especialmente cuando una citosina va enseguida de una guanina, lo que conocemos como la metilación. Este proceso lo llevan a cabo unas enzimas conocidas como ADN, que son metiltransferasas, que pueden generar metilación nueva. La metilación cumple varias funciones esenciales, que es el silenciamiento génico, que es cuando la región... Los lines y los signs son elementos móviles que se van moviendo por todo el genoma utilizando el mecanismo de retrotransposición. Es decir, que primero su ADN se transcribe a ARN y luego lo vuelve a hacer ADN para insertarse en otra parte del genoma. Y no tienen repeticiones en tándem, sino que están diseminados por muchas regiones del genoma. Distinguen principalmente su tamaño y por si tienen la capacidad de moverse por sí mismos o por si dependen de otros para hacerlo. Las características de los lines es que suelen tener varios miles de pares de bases en humanos normalmente. La capacidad autónoma son muchos lines, tienen las regiones codificantes suficientes para autoproducir las proteínas que necesitan para su retrotransposición y que en el genoma humano constituyen un porcentaje importante. Y las características de los signs es que son mucho más cortos que los lines, no son autónomos, no tienen la capacidad para codificar las proteínas necesarias. La distribución de ellos están distribuidos intercaladamente por todo el genoma dentro de intrones, regiones intergénicas. No se concentran solo en la heterocromatina, aunque algunos tipos tienden preferencia por ciertas regiones. Los signs tienden a encontrarse más en regiones ricas en genes, mientras que los lines a veces en regiones intergénicas o con menor densidad. Organización general del genoma humano. Genoma nuclear, tenemos genes y secuencias relacionadas en un 25%, también tenemos ADN extragénico, que deriva a moderada o altamente repetido, y también a secuencias únicas o bajo número de copias. Tenemos repetidos dispersos en un 12% y repetidos en tándem o agrupados en un 18%. Es más grande el porcentaje del tándem en el ADN extragénico, y también en repetidos dispersos tenemos cortos, que son los signs, y largos, que son los lines. En repetidos en tándem o agrupados tenemos satélite, minisatélite y microsatélite, que ya los expliqué hace ratito. Genes y secuencias relacionadas en un 25%, tenemos codificante en un 2.5% y no codificante en un 22.5%, que la mayor parte son que no codifican. Y tenemos los intrones, las secuencias no traducidas, pseudogenes y fragmentos gen. Por otro lado, aquí tenemos los genes de ARN, que bueno, estos son genes que no codifican proteínas, sino que su producto final es un ARN. Y también hay genes codificantes que producen ARN mensajero, pero los genes de ARN propiamente dichos producen RNS, que cumplen funciones estructurales o reguladoras sin ser traducidos a proteínas.
Las principales clases de genes de ARN es el ARN de transferencia, el ARN ribosómico, el ARN nuclear,